Yo compré este control crucero en MG Custom. Pidieron una foto del conector que va al pedal del acelerador. Con esto ellos se encargan de armar el cableado. Esta es la caja que me llegó por correo. En el costado de la caja tenemos la dirección donde podemos descargar los manuales o comprar otros productos. Cuando abrimos la caja nos vamos a encontrar con el botón para activar el control crucero. Tuvieron hasta el detalle de ponerle termocontraíble. Este es el cerebro del dispositivo. Del lado de atrás tiene un pin que nos va a pedir cuando nos conectemos vía Bluetooth. Y acá es donde conectamos el cableado. Este es el conector macho que va conectado al pedal, el conector que va al dispositivo, el conector hembra que va al conector que iba al pedal, y este es el manojo de cables que vamos a tener que conectar a la ECU y al botón. Vamos a pasar a la instalación. Primero vamos a ir debajo del asiento del conductor y vamos a encontrar el pedal. Y arriba está el conector. Agarramos el conector, apretamos la pestaña de la derecha y mientras la apretamos tiramos por arriba y ahí sale. Acá podemos ver de cerca la pestaña que tenemos que presionar. Ahora conectamos el conector macho, tenemos que empujarlo hacia abajo hasta que haga clic. Ahora conectamos el conector hembra al cable que iba conectado originalmente al pedal. Ahora tenemos que poner este conector al dispositivo. El cable blanco, rojo y negro van al botón que activa el control crucero. Para instalar el botón yo elegí una tapa ciega que está al lado del comando de espejos eléctricos. Con una agujereadora y una mecha pueden hacer el agujero para pasarlo. Les recomiendo usar un poco de flux para hacer las soldaduras con estaño. El flux mejora la adherencia del estaño al cable de cobre. Una vez que tenemos todo soldado, usamos un encendedor para darle calor al termocontraíble hasta que nos quede así. Ahora podemos poner la tapa ciega en su lugar. Como vemos es muy fácil, simplemente la empujamos y tiene dos trabas plásticas y ahí quedó perfecto. Ahora tenemos que conectar el cable celeste del freno, el cable amarillo del embrague y el cable violeta de las RPM del motor. Para encontrar estos cables tenemos que ir a la ECU, que está a la derecha del filtro de aire. El conector de la izquierda, es decir, el más chico, es el A50 y el conector de la derecha es el B31. El pedal del freno que necesitamos es el pin número 35, color rojo, del conector A50. El cable del embrague es el pin número 47, verde claro, del conector A50. Acá dice pin 56, pero no le hagan caso. Y el cable del sensor de las RPM del motor lo vamos a sacar del sensor de las levas de admisión que está en el pin número 94 del conector B31. Acá de nuevo dice otro número de pin, pero no le den importancia. ¿Cómo me di cuenta que no correspondían los pines? Porque trataba de hacer continuidad con el tester y no me daba señal. Así que tuve que ir con una aguja pin por pin para ver cuál era el del sensor. Es decir, puse una aguja en el sensor que yo necesitaba y de ahí fui a la ECU y toqué uno por uno todos los pines hasta que encontré cuáles eran. Para pasar los cables al vano motor usé un destornillador, así me hacía espacio en esta goma. Y ahí vemos cómo pasaron los cables. Como vemos les puse un poquito de cinta para que no se enreden. Este es el sensor de las levas de admisión, que es el cable que necesitamos para las RPM del motor. El cable que necesitamos nosotros es el rojizo. Los dos conectores tienen una tapa plástica. Como vemos la tapa va puesta así y adelante tiene unas trabitas. Levantamos las trabas y sale. Levantando esta traba plástica destraban todos los pines. La tiramos para atrás, levantamos y sale el conector. Y lo mismo con el conector A50, que es el más chico. Yo esto lo tuve que hacer para buscar cuáles eran los pines que necesitaba, pero ustedes pueden directamente buscar el número de pin que les dejé yo. Los pines no coincidían con el manual por culpa de la ECU, que es una distinta. Sáquenle una foto de esto y después vayan al motor, denlo vuelta, porque esto hay que girarlo, está puesto al revés, y ahí van a poder encontrar los cables. Lo mismo con el conector B31, que es el más grande. Acá tenemos el conector A50 y vemos cómo empalmé el cable amarillo con el cable verde del embrague. Y acá vemos el cable rojo del freno empalmado al cable celeste. Acá vemos el cable de las RPM del motor, que es negro y rojo, empalmado al cable violeta. Es muy importante que tengan una foto del conector y el número de pin, porque como vemos acá es muy difícil mostrarlo. Acá tenemos todos los cables soldados con estaño y aislados con cinta. Ahora tenemos que configurar el dispositivo. Ponemos el auto en contacto y vamos al celular. Una vez que tengamos instalada la aplicación nos encontramos con esta pantalla. Apretamos en buscar y ahí nos aparece el dispositivo MG Pedal. Lo seleccionamos y ahí nos queda marcado como dispositivo. Ahora apretamos en conectar y nos va a pedir el PIN, que es una clave de 4 dígitos que estaba atrás del aparato. Una vez escrita la clave, apretamos OK y ahí presionamos recordar. Así no tenemos que teclear otra vez la clave. Ahora presionamos en configurar pedal y seguimos las instrucciones que nos dice en pantalla. En tipo de pedal dejamos resistivo. Ahora sin apretar el pedal, definimos el mínimo y cuando vamos apretando el pedal vemos que va subiendo el voltaje. Tenemos que apretarlo a fondo y una vez presionado bien a fondo definimos el máximo.
Ahora presionamos volver. Abajo ya podemos configurar el antirrobo, el pedal original, ciudad, sport e ir probando cuál nos gusta más. Cambia la sensación del pedal. Ahora vamos a pasar a configurar el control crucero. Ahora probamos los sensores. Aprieto el embrague y se acciona. Aprieto el freno y se acciona. Entonces cuando apretemos el embrague o el freno se va a cortar el control crucero. Lo mismo si aceleramos bruscamente o si apretamos el botón otra vez. El embrague y el freno lo vamos a dejar en activo bajo y las revoluciones lo vamos a dejar en 3. Acá nos dice las revoluciones que rondan los 1000 y ahora rondan los 1000, así que está bien configurado. Si vemos que no coincide, subimos o bajamos ese número. Ahora vamos a probar el botón. Vamos a acelerarlo un poquito hasta que quede más o menos en 2000 vueltas y vamos a apretar el botón a ver si mantiene las revoluciones. Y lo apretamos, aprieto el botón, suelto el acelerador, tiene una variación pero más o menos las mantiene en 2000 vueltas. Ahora hay que ir a probarlo a ruta. Ahí vamos a poder setear la agresividad y la exactitud del control crucero. Les adelanto que yo lo terminé dejando en 2 a los 2 y logré que varíe más o menos unos 3 km por hora en subida o bajada. Bueno, acá tenemos el control crucero andando en autopista, está seteado a 110 y mantiene perfectamente la velocidad. Acá vamos en subida, vemos que lo mantiene y ahora vamos a ver cómo actúa en bajada. La variación de kilómetros es leve, apenas si lo tengo seteado en 2 y varían 3 km por hora aproximadamente. Mantiene bastante bien en bajadas y subidas. Y ahí vemos que acelera un poquito y se desactiva. Perfecto. Bueno, espero que les haya gustado y cualquier duda o consulta, dame un comentario. Muchas gracias.